vasogénico, la respuesta es falso, porque el mannitol es un diurético osmótico. Paciente de 45 años de edad que presenta un marco posterior un pequeño esfuerzo que no mejora con un esfuerzo y al examen presenta una perfusión positiva. El diagnóstico es infección urinaria. La escala de Glasgow sirve para valoración neurológica de tumores. Falso. Es para trauma. El músculo principal para las explicaciones es los músculos abdominales, los músculos intercostales, los músculos trapecios o ninguno. Más después de ninguno. ¿Cuál es el principal? Diafragma, ¿no es cierto? Si un paciente presenta trastornos de conducta, de alimentación, agitaciones con antecedentes de cirrosis hepática, el diagnóstico es encefalopatía urémica. ¿Falso o verdadero? Falso. Porque es un año problema renal. Los signos de hipertensión intracraniana son cefalea, náuseas y vómitos. Son otras cosas. El paciente presenta marcha con aumento de la masa de sustentación, la progresión de estaño del gloso faríngeo, falso o verdadero. Falso. La tabla de Snell sirve para evaluar qué cosa. La agudeza visual. Cuando existen fasciculaciones en la lengua, debemos sospechar que en esclerosis falso o verdadero. Es falso, ¿no es cierto? Es esclerosis lateral amiotrófica. Bien. Para los que tienen sus exámenes, revísenlos si tienen alguna duda, algún reclamo. Y si no, ahora pueden devolver. Bueno, luego los exámenes, si avanzamos rápidamente. Bueno, entonces seguimos con las clases. ¿Está mejor así? Sí. Bueno, aprendimos a hacer el examen neurológico básico, ¿no es cierto? Ahora, porque todos los datos que obtuvimos lo tenemos que escribir. Y eso se llama historia clínica, que actualmente, no sé por qué causas, ya lo llaman como expediente, ¿no es cierto? Como si fuéramos abogados. En realidad es una historia clínica, la historia clínica de nuestro paciente. Entonces, para esto, ¿qué es lo que nos interesa saber? Primero, la filiación. Siempre es importante los datos personales de nuestro paciente. ¿Y en esto qué incluye? El nombre del paciente, el número de historia clínica, dependiendo de cada centro hospitalario. La edad es fundamental, si es pediátrico, es joven adulto o es de la tercera edad.
La fecha de ingreso sí es muy importante para saber qué día está ingresando, a qué hora, el domicilio, ¿no es cierto? Bueno, y la fecha de ingreso se deja para el final, cuando el paciente está dado de alta. Un teléfono de referencia, si tenemos dos o más, para ver si es diestro o uno se escribe con la izquierda o con la derecha. ¿Por qué? Porque nos interesa saber eso. Porque si escribe con la derecha, su cerebro dominante es el izquierdo, ¿no es cierto? Entonces ya esos datos nos orientan a que el paciente, digamos, es así, el grupo sanguíneo. En general, la gran mayoría tiene sus datos donde está asentado el grupo sanguíneo. Para un paciente, por ejemplo, si tiene un accidente en vía pública y tienen que rápidamente transfundir sangre. Intervención policial. Cuando es un accidente, necesariamente tiene que tener una intervención policial, ¿no es cierto?, por la forma y la causa del accidente. Y esto, no se olviden nunca de esto. Alergia. Si el paciente está lúcido, siempre es bueno preguntar si es alérgico. Porque si nosotros no preguntamos si aplicamos algún medicamento que le complica la vida, el paciente puede fallecer. Y eso es grave. Ahora, si el paciente no puede hablar, si está algún familiar, se pregunta si sabe que es alérgico a algo. Luego de todo eso, el motivo de internación. Dos palabras. ¿Por qué está internado? Si es un accidentado, ¿por qué? Accidente de tránsito o politrauma. Y abajo, ¿no es cierto?, en pocas palabras, ¿no es cierto?, si es un accidente, paciente, ¿no es cierto?, ingresa en camilla, acompañado de, no sé, bomberos voluntarios, la Policía Nacional, con diagnóstico de accidente en vía pública. Listo, ya está. Nada más que eso. Y averiguamos los antecedentes personales. Si el paciente está despierto, que si fuma, si consume alcohol, si consume drogas, ¿no es cierto?, cuánto de libresis, catarsis, eso, para que ya un poco para que nos vayamos orientando, además de que la historia clínica ya averiguamos todos esos datos. Así os dije que el paciente a veces fuma, sí, ocasionalmente, bebe alcohol, sí, cada fin de semana, cada cumpleaños, no sé, es un bebedor, digamos, social, o sea, no incluye, pero si bebe 4 días o 5 días a la semana, es un problema. Ahora, si consume drogas en general, ¿no es cierto?, la gran mayoría de los jóvenes, ustedes, niega el consumo de drogas. Aunque lo consumen, dicen que no. Entonces, ahora la diuresis, pacientes de la tercera edad, catarsis igual, y la parte infectológica. Pacientes que tienen hepatitis, Chagas, ¿no es cierto?, TBC, VIH. Si tiene Chagas, yo tengo que preguntar, de acuerdo a la zona endémica, Bolivia es una zona endémica, tengo que preguntar Chagas. Hepatitis, pacientes jóvenes, ¿no es cierto? Antes se decía, actualmente ya no. Antes, cuando empezó el tema del VIH, todo paciente que tiene tatuaje es VIH hasta no demuestre lo contrario. ¿Esto por qué? Porque en general los pacientes, ¿no es cierto?, que se tatuaban, no sé, en un lugar donde no era, digamos, aséptico, con una misma aguja para 20.000 pacientes, y 1000 cosas. Entonces, era así, todo paciente que tiene un tatuaje es VIH, hasta no demuestre lo contrario. Entonces, si tiene VIH, yo tengo que pensar que probablemente tenga hepatitis o TBC, porque son las complicaciones del VIH. Ahora puede ser que sea un minero, tuberculosis, ¿no es cierto?, o enfermo de alguna patología y tiene una hepatitis alcohólica, no sé, autoinmune, metabólicos, diabetes. En general, en la población mundial, la gran mayoría que tiene sobrepeso tiene tendencia a la diabetes, ¿no es cierto?, por sobrepeso, y algunos tienen la enfermedad de gota. Una parte es respiratoria,
en general, en la parte más tropical y en la parte de las alturas, tos, expectoración, hemoptisis, neumonía, asma, fundamentalmente. Y si nosotros hablamos de neumonía, repetición y hemoptisis, tenemos que pensar que probablemente nuestro paciente trabaja o trabajó en las minas y tiene una tuberculosis, ¿no es cierto? En la parte cardiovascular, si tiene presión alta, el ángulo, el famoso dolor en el pecho, la famosa disnea, cansancio cuando camina, se hincha los pies, edema en los miembros inferiores, a veces palpitaciones cuando suben las escaleras, no cuando ustedes suben 5 pisos y les da palpitaciones, no, eso no, es compensatorio. Pero finalmente la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca congestiva, fundamentalmente en los pacientes ya gástricos, ¿no es cierto? En la parte digestiva, todo esto que estamos hablando son antecedentes, digamos, patológicos de los pacientes de una historia en general que ustedes ya aprendieron a hacer. Solamente que, ¿cierto? Todos esos datos los fuimos investigando en el examen neurológico y lo estamos plasmando en la historia clínica. Pirosis, el famoso abdomen del estómago, ¿no es cierto? La famosa palabra en Bolivia, la vinagrera. La úlcera, gastritis, ¿no es cierto? Las constipaciones, el reflujo, a veces de posiciones con sangre, las famosas melenas, y las vómitos con sangre, ¿no es cierto? Vómitos con sangre. ¿Qué pacientes pueden tener vómitos con sangre, por ejemplo? ¿Cómo? Úlcera gástrica. Sí, ¿qué otra cosa? Una varices roja. Varices. Gástricas. Varices esofágicas. ¿No es cierto? Entonces, eso puede tener. Pero lo que se llama hemorragia digestiva alta, ¿no es cierto? Infecciones urológicas, las famosas cistitis, uretritis y las mercurias, polifilias, disurias, fundamentalmente esto en los pacientes de la tercera edad, tanto los varones como las mujeres, infecciones urinarias de repetición. Y finalmente, cuando no se controla por mucho tiempo, pueden llegar a tener una insuficiencia renal aguda o crónica que actualmente se llama enfermedad renal crónica o aguda, ¿no es cierto? En la parte neurológica pregunta si no tuvo convulsiones de la infancia por la fiebre, si no tuvo un accidente cerebrovascular previo o cefaleas a repetición, las famosas jaquecas en las mujeres fundamentalmente, o las migrañas, porque actualmente lo que se habla, dice, todo el mundo le duele la cabeza, ¿no es cierto? Y el amigo, el compañero, el vecino, el hermano, mira, tienes migraña. O el paciente directamente dice, me duele mi cabeza, tengo migraña. No, la cefalea es cefalea. Hay que buscar la causa. Pero todos manejamos migraña. Va al médico, dice, doctor, tengo mi cabeza, el médico porque no sabe o simplemente porque no quiere atender o quiere deshacer el paciente. Ah, usted tiene migraña, tome esto. Y la paciente o el paciente sale feliz, tengo migraña. Porque el doctor me dijo. Claro, porque el doctor sabe todo, ¿no es cierto? Le dijo que tiene migraña. Pero probablemente el paciente, el médico no sabe ni dónde está parado. Pero es importante saber investigar, es importante saber llegar al diagnóstico. Entonces, si se golpeó la cabeza, meningitis, vértigos, ojos. Entonces, todos esos datos nos interesa saber para llegar a un diagnóstico certero. Entonces, después de todo eso, los antecedentes, llegamos al examen. Ya que nos interesa a nosotros son primero los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura axilar, que ahora actualmente es el aparatito que se pone a la frente y sacamos la temperatura, ¿no es cierto? ¿Y cómo está el paciente? El decúbito activo, pasivo, obligado, preferencial o indiferente. ¿Cómo está nuestro paciente? A veces está caminando, a veces en silla de ruedas, a veces en camilla, ¿no es cierto? Y si está internado, a veces está acostado, puede sentarse, sí, puede levantarse, no, ¿por qué? Porque me duele. Entonces, mucho va a depender mucho para dónde apuntar. Piel y maneras, la coloración, trofismo, distribución pilosa, uñas y signos del pie. Hablamos de coloración.
Cuando hablamos de coloración, ¿no es cierto? Si el paciente no tiene antecedentes que afecten a la piel, tenemos que saber qué tipo de piel tiene, qué color de piel. ¿Cuántos colores de piel conocemos? Todos son iguales. ¿No? Entonces, semiología, ya llevaron semiología ustedes, Sí. ¿cierto? Entonces, los de África, ¿qué color tienen? Negro. Los orientales, amarillo. No sé, los europeos, blanco. Ustedes, mestizo. ¿Qué color? Si tienen piel morena, no sé. ¿No es cierto? Entonces, se tiene que anotar. Ahora, si el paciente, ¿no es cierto?, tiene la piel más oscura de lo que tiene, o que tiene dificultad respiratoria, o tiene insuficiencia cardíaca, entonces tendrá una, ¿cómo? Una cianosis. Ahora, si tiene un cáncer de hígado, también tendrá una ictericia, ¿no es cierto? Entonces nos interesa saber, para marcar esto, el profismo, ya se los dije, tenemos que tocar, comparando izquierda-derecha. Miembros superiores, miembros inferiores, tórax izquierdo, tórax derecho, la cara, ¿no es cierto? La distribución pilosa, tenemos que anotar cómo está la distribución pilosa. ¿No es cierto? Si el paciente, ¿no es cierto?, por ejemplo, no sé, algunos de ustedes, ¿no es cierto?, tienen y bebé, ¿no es cierto?, es calvo, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Le falta un pedazo de pelo acá. ¿Cómo se llama eso? Dermatología ya llevaron. No. Pero semiología ya llevaron, igual en semiología se lleva. Alopecia por tinea capitis, hongos, ¿no es cierto? Entonces todo eso tenemos que anotar, y la distribución pilosa en el hombre y en la mujer es totalmente diferente, ¿no es cierto? Porque el hombre tiene barba, bigote, pelos en el pecho, vello, ¿no es cierto?, en el pecho, en la espalda. La mujer no, una distribución totalmente diferente. Entonces todo eso tenemos que anotar. El signo del pliegue, ¿no es cierto?, ver si tiene, ¿no es cierto?, una deshidratación. Y finalmente las uñas. Buscamos las uñas y vemos qué es lo que tiene. ¿Para qué nos sirve la revisión de las uñas? Por ejemplo, un paciente que tiene una cardiopatía congénita. Vamos a pensar cómo va a tener los dedos. Barriga de tambor, con las uñas el vidrio de reloj. Entonces yo ya sé, si veo las uñas, pues, este paciente tiene un problema cardíaco. Pero si veo las uñas y tiene unas estrías, ¿en qué pienso? ¿Una enfermedad? No. ¿En qué pensamos? A ver, fíjense todas sus uñas. Las que no están pintadas, ¿no? La mayoría tiene lisa, ¿no es cierto? Pero algunos tienen seguramente alguna estría. Bueno, cuando nosotros encontramos estrías lineales, nos orienta a que el paciente tuvo algún grado de desnutrición o de desnutrición severa en la infancia. Entonces, fíjense ustedes que todo eso nos sirve, es semiología.
estamos hablando de semiología básica, no estamos profundizando todavía. Entonces, el tejido celular subcutáneo, la distribución tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre, ¿dónde está distribuido? En el... ¿Dónde? ¿Dónde? En el abdomen, ¿no es cierto? ¿Y en las mujeres? Las caderas. En las caderas y los glúteos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo normal. Pues después existe una gama de patologías y formas de presentación. Sistema ganglionar, ¿dónde examinamos los ganglios? Cervical. En el cuello, ¿dónde más? Axilar. Las axilas, ¿dónde más? En la ingle, ¿no es cierto? Entonces tenemos que buscar todo eso, ¿no es cierto?, en nuestro paciente. Cabeza, la forma. Hay una descripción diferente de varios autores, pero la gran mayoría ponen como normocéfalo, ¿no es cierto? Tiroides, se tiene que buscar tiroides y adenomegalias. ¿La tiroides se palpa o no se palpa? ¿Se palpa o no se palpa? ¿Se palpa o no se palpa? ¿No? Sí. Sí. No. No sabes, no. Sí, no. ¿Cómo? Sí. Empates. A ver, un valiente, ¿quieres empatar? O una valiente. ¿Se palpa o no se palpa? No, no se palpa. Si se palpa es patológico. ¿Y cómo se examina? Se tiene que poner la parte de atrás. El examinador está por detrás del paciente, el paciente sentado, y se pone ¿no es cierto?, la mano en el cuello y los dedos, ¿no es cierto?, llegando ¿dónde? ¿Dónde? Al cartílago. ¿Cómo examinan? Aprendieron a examinar a nivel de la horquilla esternal, ¿no es cierto? ¿Y qué se pide al paciente? ¿Qué? Degluta, ¿no es cierto? Y en la deglución sube y baja. Si en ese momento tocamos la tiroides, es patológico. Tiene un nódulo tiroideo. Y si no, está todo normal. Entonces, fíjense ustedes que todo eso lo tienen que hacer. Bueno, seguimos. ¿Dónde estábamos? A ver. Adenomegalias, bueno, si se palpa, tenemos que buscar los ganglios en el cuello. Tórax, la forma simétrica, forma triangular, piramidal, en general tienen varios nombres, dependiendo de cada autor en semiología, y tenemos que ver la expansión de los vértices y de las bases. ¿Dónde se observa la expansión de los vértices? ¿Dónde? La inspiración. ¿Cómo? La inspiración. Sí, pero ¿dónde tenemos que ver? Diafragmas. No, diafragmas abajo, vértices. En la región supraclavicular, ¿no es cierto? ¿Qué triángulo es ese? Va del extremo cráneo posterior hacia adentro. Pero no sabe. Tiene que saber eso. Las bases. ¿Dónde se examinan? No es decir, ¿Cómo examinan las bases? Algunos autores dicen que
Se levanta el abdomen y le decimos que inspire y expire. Y vemos cómo el abdomen sube y baja. ¿No es cierto? Eso nos indica que el diafragma está simétrico. Y a veces se levanta uno solo y el otro no. Entonces tiene una parálisis del hemidiafragma del lado afectado. O simplemente algunos dicen agarrar la parte posterior, el ángulo posterior y inspire, sube y baja. Entonces, todo eso es semiología. Eso ya lo tienen que saber, ya lo saben ustedes. Simplemente estoy recordándoles, ustedes tienen que saber mucho más que yo. Entonces, semiología, ¿hace cuánto llevamos? ¿Un año, 2 años? No sé, yo llevo hace 40, 50 años. Yo tendría que olvidarlo. Ustedes no. Región mamaria. Cuando la región mamaria en general, ¿no es cierto? Se descubre si es varón, se descubre y vemos muchas veces que el paciente tiene, ¿qué cosa? Una ginecomastia. Si tiene ginecomastia, tenemos que pensar en un problema endocrino, ¿no es cierto? Ahora, en las mujeres, ¿no es cierto? Ahora, si el médico es mujer, puede palpar, si es ginecólogo, con mayor razón, pero, ¿no es cierto? Si nosotros le preguntamos, le decimos que se palpe, ¿cuántos son? 2, 4 cuadrantes, para ver si tienen nódulos o alguna cosa, ¿no es cierto? Ahora, en la parte respiratoria, el tipo de respiración. ¿Qué tipo de respiración tenemos? Normalmente. ¿Ah? ¿Qué tipo de respiración? No respiramos, no respiran ustedes. Están en apnea prolongada. A ver, respiren y qué tipo de respiración tienen. ¿Ah? Los hombres abdominal. ¿Y las mujeres? Abdominal también. ¿Y los varones? Abdominal. ¿Seguro? ¿Y por qué es tórax abdominal y es abdominal? ¿Cómo? ¿Por qué es tórax abdominal en el hombre y abdominal en la mujer? Al revés. O al revés. Por el embarazo. Pongamos, digamos que sí, pero cuando esté embarazada, y si no está embarazada, a sus compañeros que nunca tuvieron embarazo, ¿qué tipo de respiración tienen? No creo que todos estén embarazados, ¿no? No, pero ¿qué hace? Sí, pero es una cápita, pero es lo normal. Con las manos. ¿Por qué? Con las manos. No, nene. No. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué músculo? El diafragma. ¿Qué es lo que hace? Cuando inspiramos, baja. Cuando expiramos, sube. Eso hacen los varones. ¿No es cierto? ¿Y en las mujeres? También. Entonces, una respiración tóraco-abdominal. Lo normal es una respiración tóraco-abdominal. En semiología lo que pasa es que nos dice que las mujeres es más torácico, ¿no es cierto? Y en el varón es más abdominal porque se ve la panza y se infla. ¿No es cierto? Pero en general es tóraco-abdominal. ¿Por qué? Porque el músculo sube y baja tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces, esas cosas las tienen que saber. La auscultación de los pulmones, sí, para ver qué cosa. El murmullo vesicular, tanto izquierda como derecha, ¿no es cierto? Y tenemos al aparato cardiovascular y tenemos que auscultar los ruidos cardíacos. ¿Cuántos ruidos cardíacos tenemos? Cardiología ya llevaron. Pues ya saben. O todavía no llevaron. Ya llevaron, ¿cierto? Entonces ya saben. Algunos que su docente se debe enseñar. 5 principales. ¿Cómo? 5 principales. A ver, ¿cuáles son? El foco pulmonar, foco óptico accesorio,
expide. Está. ¿Y qué es lo que habitualmente escuchamos? Lo normal. ¿Eh? Sí. El R1 y el R2. Los otros, el 3 y el 4 es patológico. Si escuchamos es patológico. Lo normal es que no escuchemos. Soplos y edemas. Cuando escuchamos tenemos que ver si el paciente tiene soplos y edema, buscar dónde. En los miembros inferiores. Fíjense que algunas cosas seguimos repitiendo para tener la certeza, ¿no es cierto? Signos de falla de bomba, fundamentalmente en las cardiopatías congestivas descompensadas, y ver los pulsos periféricos. Pues todo eso nos interesa saber cuando el paciente, ¿no es cierto? Examinamos la parte cardiovascular. El aparato digestivo, fundamentalmente la palpación y la auscultación. Es mucho más sencillo, ¿no es cierto? La palpación que el abdomen. ¿Qué es lo que palpamos? ¿Cómo se divide el abdomen? Gastro, ya llevaron, ¿no es cierto? Cirugía, ya llevaron. Cirugía, llevaron. ¿Ah? No hay cuadrantes. Bueno, podemos llamar 9 cuadrantes, pero cuadrantes son 4. ¿Cierto? Pero 9. Bueno, ¿cuáles son? El epigastrio, los flancos. No te escucho. El epigastrio, el mesogastrio, el hipogastrio, los flancos, los hipocondrio, los flancos y las fosas ilíacas. Bien, entonces tenemos que auscultar, ¿no es cierto? Palpar fundamentalmente. ¿Por qué? Porque en cada zona que palpamos buscamos qué cosa, un determinado órgano, ¿no es cierto? Auscultación. ¿Qué auscultamos? Los ruidos hidroaéreos, ¿no es cierto? Ruidos hidroaéreos. Aparato urinario, tenemos la puniopercusión lateral derecha, puniopercusión lateral izquierdo y los puntos ureterales. ¿Cuántos puntos ureterales tenemos? 3. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Superior, medio, inferior. ¿Dónde se palpa el superior? ¿Cuáles son los parámetros para palpar el superior? ¿Cuáles son? ¿Dónde? A ver, del fondo. Pero, ¿llevar urología no? No. ¿Te están llevando? Sí. ¿Saben? ¿Ves? ¿Quién sabe? Semiología. Sí, yo con la línea de los círculos rectos a la altura de los ombligo. Sí. ¿En medio? ¿Dónde es el medio? Algunos dicen línea media clavicular o digamos el borde externo el borde lateral del músculo recto externo, ¿no es cierto? Al ver la parte del borde costal o el ombligo, es el superior, el inferior, las tres ilíacas anteriores, ¿no es cierto? Y el inferior. El inferior no se puede. ¿Cómo? El inferior no se puede. ¿No se puede? No se puede. ¿Cómo que no se puede? ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? ¿Y cómo? ¿Cómo se hace? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Tacto, inyectar en los varones, imaginar a las mujeres, ¿sí o no? ¿Les enseñaron eso, sí o no? Tienen que saber. Tienen que saber. Es que les falta mucho. Seguimos. Entonces entramos al examen neurológico. ¿Qué es lo que nos interesa en el examen neurológico? Fíjense ustedes,
paciente ver si está consciente, la conciencia. Si está consciente, ¿qué nos interesa? Si está vigil, si está lúcido, si está orientado, ¿no es cierto? O si está jubilado, estuporoso o está en coma. Ahora, si está vigil, no está orientado, entonces el paciente estará orientado en las 3 esferas. Y si está jubilado o estuporoso, y el paciente tiene un accidente de tránsito, el diagnóstico de politrauma más TEC probablemente. Ahora, si el paciente está estuporoso o está jubilado, pero no tiene accidente, es un paciente joven igual que ustedes, ¿en qué pensamos? Intoxicación. ¿Por? Drogas. ¿Y? Alcohol. Sí. Ahora, si es un paciente de la tercera edad, viejito, ¿en qué pensamos? Enfermedades metabólicas. ¿Ah? Enfermedades metabólicas como diabetes. Problemas metabólicos, ¿no es cierto? Una diabetes descompensada, hipertensión descompensada, ¿no es cierto? Problemas hepáticos, problemas renales, problemas renal crónica o aguda. Entonces tenemos que pensar en todas esas cosas cuando vemos al paciente en ese estado. Va a depender mucho de la edad del paciente y el estado en que se encuentra. La postura, movimientos involuntarios, asimetrías, desviación de la cabeza, desviación de los ojos, surco las espinillas. ¿Qué nos interesa en la postura? ¿Cómo ingresa el paciente? Si ingresa caminando, en silla de ruedas, en camilla, ¿no es cierto? O a veces ingresa, ¿no es cierto?, en una postura, digamos, antiálgica. ¿Cuál es la postura antiálgica? A veces se agarra y, ¿no es cierto?, camina así. ¿Y por qué está así? Porque me duele este lado y no puedo poner el pie. Tiene probablemente una lumbalgia por contractura o una hernia de disco. ¿No es cierto? Y si el paciente, ingresa con la mano flexionada y empieza a caminar así, este paciente tendrá una secuela de un ACV hemorrágico isquémico, accidente cerebrovascular, espasticidad. ¿No es cierto? Ahora, si el paciente ingresa, un ejemplo, moviendo la cabeza con la manita, el paciente corre. Este tiene un Parkinson, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, solamente con ver eso, ¿no es cierto? O simplemente entra a la cabeza, doctor, quiero que me ayude. ¿Qué le pasó? Anoche dormí y desperté así. Entonces tendrá una tortícolis, desviación de la cabeza, desviación de los ojos, un ojo está desviado. Doctor, amanecí así, mi ojo no veo doble la desviación. ¿Tendrá una qué? ¿Una? ¿Cómo se llama eso? Estrabismo, ¿no es cierto? Estrabismo, divergente, convergente, nada. Y si veo que tiene borramiento del surco nasogeniano, entonces estará pensando en una parálisis facial periférica. Entonces, fíjense ustedes, con todo el examen que aprendimos en la clase anterior, nosotros estamos plasmando, anotando acá. Y ya, con solamente observar algunas cosas, podemos llegar a un diagnóstico. Palpación, trofismo, ya se nos dije, tenemos que tocar los músculos ambos lados. Puede ser hipertonía, hipotonía, flacidez, ¿no es cierto? Y anotar eso, ¿dónde está? Auscultación. En la auscultación, en general, el cráneo solo se ausculta en los pacientes pediátricos, no en los adultos. Esto fundamentalmente en las microcefalias severas, pero sí podemos auscultar la órbita, la carótida temporal superficial en las personas adultas. Cuando auscultamos la órbita, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos un soplo.
Si nosotros encontramos un soplo, tenemos que sospechar que este paciente tiene una disección carótido-cavernosa. Ahora, si nosotros auscultamos la carótida y auscultamos un soplo, ¿qué es lo que vamos a pensar o sospechar? Que el paciente tiene una disección carotidia, ¿no es cierto?, por trauma. Fundamentalmente los pacientes que tienen accidentes en vía pública y más fundamentalmente los accidentes de moto. Entonces tenemos que pensar en ese tipo de cosas y si nosotros auscultamos la temporal superficial, si nosotros agarramos la temporal, es difícil palpar la arteria temporal, nos cuesta. Cada uno se agarra, le va a costar palparse. Pero en algunos casos hay una ingurgitación bien marcada y a veces soplo. Eso fundamentalmente en los pacientes de la tercera edad, lo que se llama la arteritis temporal superficial. Pacientes com hidrocefalia se escuta também? Se ausculta más la olla en cascada, muy raro el temporal, pero más es la olla en cascada. Por eso que cuando se ausculta el cráneo, solo en pediatría, en hidrocefalias severas. Motilidad pasiva, el tono muscular, siempre anotar. Miembro superior derecho, miembro inferior izquierdo, lo mismo que los superiores e inferiores, buscar los hilos meningios, ¿no es cierto? La rigidez de Luca, Kernel, Brudzinski, ¿para qué? Si tenemos todo eso, sospechamos de una meningitis, ¿no es cierto? Una meningitis. La segue, la maniobra de la segue es una maniobra para buscar qué cosa, compresión o irritación de la raíz periférica, ¿no es cierto? Fundamentalmente a nivel lumbar. Cuando nosotros vemos que al levantar el pie, cuando está acostado, levantamos y a partir de los 30 grados, en neurología dice eso, 30 grados acusa dolor, entonces tiene la segue positivo y tenemos que anotar a cuántos grados es, 30 grados, 35, 40, 45, anotar. Entonces eso nos indica irritación del nervio periférico, o normalmente lo que normalmente comúnmente se conoce, ¿no es cierto?, una ciatalgia, ¿no es cierto?, ciatalgia. Y signos extrapiramidales. Los signos extrapiramidales, ya se los dije, tenemos que ver si el paciente entra con el temblor fino en la mano, la cabecita moviendo y pasos cortos, signos, ¿no es cierto?, de Parkinson. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? A veces la rigidez, el paciente viene totalmente rígido, el temblor, tenemos que observar la manito, que ya se lo dije, y la rueda dentada, la famosa rueda dentada. ¿Cómo se examina la rueda dentada? En la muñeca y en el codo. Normalmente, si nosotros hacemos este movimiento, no tenemos nada, ¿no vemos? Normalmente. Pero si nosotros hacemos al paciente y empieza a hacer como una rueda dentada, es que el paciente sí tiene una enfermedad extrapiramidal o el Parkinson, lo mismo que en el codo. O sea, no es norma, no es que hacemos eso. Entonces, como que le cuesta bajar y le cuesta subir. Entonces, esas maniobras las tenemos que hacer para buscar, ¿no es cierto?, enfermedades extrapiramidales. La motilidad activa, tenemos que ver la maniobra de los pronadores, tanto los miembros superiores como los miembros inferiores, fundamentalmente los miembros superiores. Y en los miembros inferiores la maniobra de Barré y Gassi, ¿no es cierto? La maniobra de los pronadores, tenemos que mover los bracitos rápidamente y lo dejamos quieto. ¿No es cierto? Si el paciente sigue moviendo es porque tiene la vía piramidal, y lo mismo que el Barré y Gassi. En Gassi el paciente en decúbito dorsal hacemos levantar los pies, doblamos la rodilla y decimos que mantenga pie. Los miembros inferiores, ahí. Y si vemos que uno cae, es que el paciente tiene lesión de la vía piramidal. Después buscar el déficit motor, si es que tiene. Si lo tiene, es normal. Y si tiene, hay que ver si es hemipléjico o parético.
Si es hemipléjico, ya está. Y si es parético, tenemos que anotar si es leve, moderado o severo o grave. En la paresia. Y llegamos a los reflejos tendinosos, que también ya lo hablamos en el examen neurológico, y buscamos los reflejos tendinosos, el patelar, el bicipital, ¿no es cierto?, el tricipital, ¿no es cierto?, buscamos el Babinski, el reflejo plantar, ¿no es cierto? Ya se nos dije que no existe Babinski positivo o negativo, Babinski presente o ausente. El Hoffman, estimular el dedo, ¿no es cierto? Y si nosotros estimulamos, ve que no se mueve nada, pero si yo hago este movimiento y hago esto, hay lesión de la vía piramidal. El clonus en general, ¿no es cierto? ¿Dónde examinamos? El clonus examinamos fundamentalmente ¿dónde? En la muñeca. Si nosotros hacemos este movimiento cada uno y apretamos al final, comprimimos, o sea, no hay movimiento, pero si nosotros hacemos este movimiento y apretamos y sigue temblando, el clonus lo mismo se hace en la rótula, ¿no es cierto? El reflejo plantar y palmar. Ya se nos dije que eso, ¿no es cierto?, es normal en los pacientes pediátricos por inmadurez cerebral, pero en los adultos es patológico. ¿Por qué? Porque hay una lesión o liberación de la región frontal, ¿no es cierto?, región frontal. Bien, sensibilidad. Cuando hablamos de sensibilidad, tenemos que hablar de sensibilidad superficial y sensibilidad profunda. Y terminamos ahí por ahora, continuamos la próxima clase.